Hola, bienvenido a un video más sobre las matemáticas. Esto es una aplicación de álgebra en la vida real. Utilizando matrices, métodos de factorización, funciones, raíces y comportamientos, daremos un pronóstico de qué tiene el país de México en combate con el COVID-19. El objetivo de esto no es alarmar, sino por el contrario, basado en mi experiencia como matemático, completar lo expuesto a lo establecido por las autoridades y dar un porqué de las cosas. Empecemos. Bien, en la siguiente tabla se encuentran los datos requeridos para hacer nuestra gráfica, en la cual se compone, número 1, por el número de dato. Empezamos con el número 0, porque es el inicio de todo, el 0. Luego viene la fecha de decesos empezó el 18 de marzo y a la fecha sigue. Hoy este video está grabado el 6 de abril, así que vamos a hacer lo más actualizado posible. Tenemos la cantidad de fallecimientos en el país de México, donde la primera fecha fue 1 y la última fue 125 de forma acumulativa. Vamos a ver aquí cuántos fallecimientos ha pasado por día entre uno y otro. Y por último vamos a ver un porcentaje de pronósticos. Bien. Teniendo estos datos que tenemos aquí, que están sombreados y así en adelante, vamos a ver el porcentaje del pronóstico y vamos a ver qué tan correcto o tan cercano se encuentra. Primero vamos a graficar lo que ya tenemos. Para calcular el pronóstico, se dio la tarea de graficar cada función de tal modo que se utilice separaciones para afianzar el resultado. Ejemplo es, una cerca, vamos a poner una cerca como ejemplo, entre más alejado se encuentre del punto inicio al punto final, se debe tener soportes para que siga la cerca. Si tú pones una columna en un punto y a una distancia de 1 kilómetro pones la segunda columna, entonces la cerca se va a romper porque no tiene afianzamiento. Entonces, en matemáticas es exactamente lo mismo. Todos los soportes son grados de ecuaciones que nosotros vamos a utilizar. ¿Sale? Otra vez, vamos a ver si tenemos un ejemplo aquí. Si aquí tenemos un soporte, aquí, y aquí tenemos otro soporte, entonces necesitaremos afianzarlos. De tal manera que va a ser la función más exacta, ya que en lugar de basarse en el punto inicial y el punto final, pues se va a basar también en un punto. De la misma forma, si la función es más grande y tiene más soportes, entonces va a ser más seguro que la función pase por esos puntos y será más fiable sus resultados, ¿no? Cada uno de sus soportes, como lo podemos mencionar aquí, se llaman grados. Si nosotros tenemos la función, bueno, entonces será grado 2. Si la función tiene 3, será grado 3. Si la función tiene 4 soportes iguales, serán grado 4. Y si son 5, será 5. Asimismo, también cada uno de los soportes es una ecuación. Si esta es la ecuación 1 y esta es la ecuación 2, entonces vamos a hacer una función de la ecuación 1 con la ecuación 2, de tal manera que vamos a tener como resultado una ecuación que sustituya y que satisfaga las dos anteriores. O sea, tenemos una ecuación 2 por 2. Asimismo, también tenemos una ecuación 3 por 3, si es que nosotros quisiéramos poner una seguridad todavía mayor. Tenemos 3 incógnitas con 3 ecuaciones cada una de ellas. Si nosotros queremos poner uno más, entonces sería 4 por 4. O sea, x al cuadrado, x cúbica, x al cuadrado, x y el número sin letra sería 1. Luego buscamos para el segundo resultado, para el tercer resultado, para el cuarto resultado y así tendremos 4 datos, 4 resultados, 4 ecuaciones con 4 incógnitas cada una y tendremos una matriz de 4 por 4. O sea, la función tiene que pasar por 4 puntos iguales cuyos resultados también son los resultados de esos 4 datos, ¿no?
Asimismo, entre más datos nosotros tengamos, más ecuaciones tenemos que elaborar. Si tuviéramos 150 datos, bueno, entonces tendríamos que hacer una ecuación, no sé, dividimos 150 entre 30 y tendríamos una ecuación de 30 por 30, y así sucesivamente, ¿no? La ventaja de esto es que siempre vamos a estar entre el 90 y el 100% de las estadísticas, estamos hablando de estadísticas, de tal manera que cuando nosotros pronostiquemos, también vamos a tener un porcentaje elevado para poder hacerlo. Entonces, aquí nosotros pudimos poner una ecuación 4x4. ¿Cómo conseguimos la ecuación por 4x4? Bueno, nuestra operación empezó en el día 15, o sea, llevo ya 15 días utilizando estos datos y analizando el comportamiento de esta gráfica. Si yo divido esta ecuación en 3, porque son el punto inicial, el punto final y los más abajo, o sea, son 3 puntos, entonces tendría yo como resultado que va a haber cada 5 números. Y una vez que nosotros tenemos cada 5 números, o sea, cada 5 días de estudio, entonces nosotros tenemos un resultado. O sea, delta X va a ser igual a 5. Veamos entonces, si yo empiezo con el día 0 y le aumento delta X, entonces sigue con el 5. De tal manera que el programa pone los resultados en ese día. En el día 0 hubo un deceso, en el día 5 hubo 4 decesos, y luego le voy a aumentar otros 5, en el día 10 hubo otro deceso y así sucesivamente. O sea que se va a hacer la cantidad de divisiones menos 1. Por eso nosotros tenemos que son la cantidad de divisiones entre 3 para tener 4 divisiones correctas o 4 puntos correctos. Muy bien, entonces vamos a resolver la ecuación. Aquí tenemos una matriz de 4x4 donde cada resultado va a ir elevándose al cubo, al cuadrado, así solo, y no tenemos, y SL igual a 1, ¿por qué S? Porque en el primer punto sabemos que hubo un deceso nada más. ¿Vale? Y luego el resultado final, que es la cantidad de decesos que hubo en ese día correspondiente. Por ejemplo, sabemos que en el primero, o sea, en el 15, o sea, que es 15 al cubo, 15 al cuadrado, 15 al normal, y el 1, porque fue el primer día, esto es igual a 50. Igual con el segundo, con el tercero y el cuarto. A continuación, de una forma, porque no es tema de este día, vamos a resolver la ecuación 4x4 por el método Gauss-Jordan, en el cual siempre vamos a poner ceros de primero lo que está debajo y luego ceros por los que se encuentran ahí arriba. Cuando lleguen a este punto podemos conseguir ya ceros por abajo, ceros por arriba y vamos a conseguir cuánto vale x cúbica, x cuadrada, x y el número que no tiene letra. Ahí viene lo bueno, obtuvimos una ecuación, esta ecuación satisface las 4 anteriores, de tal manera que si yo pongo números aquí, estos números que se encuentran de esta forma, si lo multiplico por este número al cuadrado y así sucesivamente me tienen que dar 50 o lo máximo aproximado 49.99 o 50.001. Bien, a continuación entonces utilizamos esta ecuación en cada uno de los puntos dados y si son 4 puntos entonces debe de tener exactamente la cantidad del número real. Veamos aquí. Esta columna, como usted la que estoy sombrado, es la cantidad del pronóstico. Déjalo. Y aquí nosotros tenemos el real. Realmente, déjalo pongo un poquito arriba. Perfecto. No sé qué pasó aquí. Ah, sí, ya. Ok. Todo esto es el resultado basado en el pronóstico de la ecuación que satisface los 4 anteriores. Y este es el real, el que nosotros vemos en la televisión. Entonces, vamos a comprobar que efectivamente, si el pronóstico me da 1, el real también tiene que ser 1 porque es el punto inicial, cosa que la diferencia es 0 y la seguridad es del 100%. Si esto es correcto, entonces nosotros debemos saber que debe haber 4 ceros completamente iguales, ya que la ecuación tiene sus columnas. Y aquí lo podemos ver. Tenemos la primera columna, la segunda columna, la tercera columna y la cuarta columna. ¿Estamos? Eso quiere decir que necesitaría una ecuación 5x5 para la quinta columna. Si no fuera así, entonces simplemente en lugar de poner ceros, los ceros se van a ir recorriendo y va a haber más datos entre cada uno de los ceros. El porcentaje puede ser mayor o menor dependiendo de cómo vaya estructurando. Nosotros sacamos entonces el resultado del pronóstico con el real y nos da
un sesgo de confiabilidad de algunos puntos del 100, otros del 67, etcétera, etcétera. Y sacando el promedio de estos me da 91.34. Entonces podemos decir que es muy confiable esta ecuación de pronóstico. Muy bien, vamos a poner un ejemplo. Yo sombreé aquí esta fecha porque fue el día donde hicimos nuestra primera prueba. Mencionamos que en el día 15 iba a haber 50 decesos y realmente hubo 50 decesos. No es magia, es pronóstico. Y ahorita vamos a mostrar por qué fue. Para el día 16 se pronosticaban 61 y realmente fueron 60, o sea que hubo un 99% acertado, ¿no? Para el siguiente día, para el 4 de abril, 73 se pronosticaba, hubo 79 decesos, etcétera, etcétera, y así sucesivamente. Aquí, desgraciadamente, el día 6 de abril se pronosticaban 102, de tal manera que hubo más decesos de lo que es. Entonces, cuando hay más decesos de lo que es, significa que algo pasó. No es natural, porque los decesos están relacionados con gente que fueron contagiados o que están en tratamiento. Y siempre hay un porqué de las cosas. Entonces, el día de hoy vamos a explicar por qué hay más de lo que es pronosticado, ¿no? Entonces, tuvimos un porcentaje de 81% de efectividad y pues cada vez la gráfica se va a ir acercando a un exponencial. Todavía no llegamos a eso, ni queremos hacerlo porque es muy, muy, muy triste eso. Pero sí necesitamos saber, en primer lugar, cuántos decesos habría como pronóstico, y aquí lo tenemos. Si nosotros seguimos basados en la ecuación del día 15, o sea, del 2 de abril, se supone que esto iba a haber 119, pero desgraciadamente como tenemos un dato que ya tiene del 81%, o sea, menos del 90%, eso afectaría mucho la ecuación en un futuro. Entonces tenemos que asegurarnos que la ecuación tenga un porcentaje del 100% en el último dato para poder pronosticar en los siguientes 5 días mínimo. Si usted ve que hay un cambio de 86% por bajo del 90%, entonces tenemos que ajustar otra vez la ecuación y así sucesivamente. Bien, pues vamos a resolverlo. Para que nosotros desaparezca este 81% de efectividad y se cuenta en 100, que ya es otra ecuación, nos vamos a visitar que estamos en el número 19. En lugar de utilizar el número de 15 como base, entonces lo vamos a utilizar como el número 19, ¿no? Cuando son números 19 son otros datos, son otros resultados, otros que se van a seguir estudiando, y tendremos entonces que para el día 6 de abril se pronostican 125 casos fallecidos, realmente son 125 casos y tenemos el 100%. Entonces ya teniendo el 100% es como si fuera una metrología de la función y ya está calibrada la función, entonces ya podemos pronosticar mínimo los siguientes 3 días. Y aquí viene lo más triste. Para el 7 de abril, que es el día 20, basados en la función ya no del 15, sino del 19, desgraciadamente van a fallecer o habrá un total de 151 fallecidos o personas muertas. Esto es una cifra muy alta porque si nos vamos a dar cuenta aquí, tenemos un aumento de personas que han fallecido que ya superan más de 20 personas por día. Todavía estamos a tiempo de cambiar esta cifra. Pero si nosotros no lo cambiamos, luego vamos a ver en las noticias que va a haber 50, 60 personas muertas diariamente a través del COVID-19. Aparte de las personas que mueren por otras enfermedades o de forma natural aquí en el país de México, es muy lamentable porque a veces nosotros pensamos que es problemas de políticos o no, alguien nos está engañando o simplemente no podemos cuidarnos porque no tenemos recursos o porque creemos que no nos va a pasar nada. Pues bueno, tenemos problemas así. Hacemos otras cosas o caso omiso a lo que nos dicen las autoridades. Entonces, se pronostica que para el 7 de abril exista 151 casos de muertes. Bien, vamos a ver en nuestras gráficas entonces cómo va la interpretación.
Este ya es el ajuste que se mantiene del día 6 de abril, o sea, el 10 y 19. Veamos entonces cómo empezamos. Bueno, déjame ver primero explicarte. Lo que tiene de color rojo aquí son los casos reales, personas que han fallecido y ya siguen un parámetro. Eh, lo que nosotros tenemos aquí de color azul es el pronóstico en el cual primero se basa en los datos antes mencionados y después se va a pronosticar según la tendencia de esa gráfica. Si nosotros quisiéramos utilizar un número menor, entonces verás que la gráfica ya está fuera de su sitio. Si nosotros basamos en el pronóstico del día 15, entonces veremos que la función se está haciendo cada vez más cercana a vertical. Es lo que nosotros no queremos. Que esta recta y esta recta sean cada vez más vertical. Ahorita, desgraciadamente, como ya está fuera del rango, de lo que se permite dentro de la ecuación, porque ya está fuera del 90% de efectividad, entonces necesitamos otra ecuación. Y cuando necesitamos otra ecuación, entonces esta curva que mencionamos aquí, que está de forma horizontal, paralela, perdón, disculpen, parabólica, entonces se va a hacer más vertical, como lo mencionamos aquí. ¿Estamos? Entonces ya cada vez va a haber más personas que mueran por día. Y eso nos depende a nosotros de obtenerlo. ¿Cómo nosotros lo detenemos? Bueno, antes de esto podemos ver que nuestra gráfica, lo que está de color azul es el pronóstico y los que han fallecido, hubo una alta tasa de mortandad el día 6 de abril. Algo triste para una nación tan querida como México, ¿no? Bien, ¿cómo podemos detener esto? Aunque no lo creas, está en nosotros poder detenerlo. Nosotros, en primer lugar, si completamos todo lo que está relacionado con las autoridades, que ahorita vamos a hacer un estudio minucioso de eso, nos daremos cuenta de dos cosas, que nosotros mismos está la solución, no está en el presidente, ni en el doctor, ni en el ingeniero de afuera, no, está en nosotros. Y si nosotros atendemos y hacemos casos y nosotros obedecemos, aunque no nos guste, porque yo soy, por ejemplo, una persona que es terca, pero al final de cuentas tengo una familia, tengo una esposa y tengo un hijo. Y si nosotros obedecemos a las autoridades, podemos detener esto. Entonces, nosotros tenemos que utilizar un comportamiento logarítmico. Un comportamiento logarítmico es aquella en el cual sí, va a aumentar los decesos, pero ya no van a ser tantos. Vamos a hacer, en primer lugar, un pronóstico que está elaborado de 10 días. Como está elaborado 10 días, entonces vamos a hacer nuestra gráfica a 3 puntos, o sea, una ecuación cuadrática. Aquí tenemos los 3 puntos y estos dos puntos, que es el día en el cual nosotros empezamos en nuestro último día de datos, que es el 19, y vamos a aumentar 5 días y luego otros 5 días. No podemos aumentar más porque el programa Excel no me lo permite, o por lo menos es lo que yo sé. Entonces, nosotros podemos pronosticar a 10 días, a un mes, a un año. Solamente el mes lo ponemos aquí 30 y etcétera, etcétera. Pero ahorita lo que me importa en primer lugar es qué vamos a hacer o cómo sería el cambio el día de mañana o dentro de 2 días, por ejemplo. Y aunque parezca extraño, si nosotros hacemos las recomendaciones y si todos nosotros obedeciéramos un solo día, 2 días, 3 días, 4 días, ahorita que estás de vacaciones, entonces sí habría un cambio notable. Como estamos hablando de 10 días, entonces vamos a ver el pronóstico de nuestra gráfica realmente basado en 10 días. O sea, aquí si estamos en 6 de abril, entonces buscaremos el 16 de abril. En el 16 de abril tendríamos, según el pronóstico que estamos marcando aquí, 562 personas que hayan fallecido. Es una cifra más muy alarmante para un país como México. Entonces, cuando se tengan estos datos y nosotros obedecemos, nosotros podemos utilizar un logaritmo. Este logaritmo ahorita lo vamos a mostrar en la gráfica, en el cual se menciona lo siguiente. Tenemos el día en el cual se menciona 125. Utilizamos el logaritmo de la ecuación que pase por estos dos puntos como resultado, que es esta, o siendo la operación del método de matriz de Kramer. Y tenemos como resultado 290 para el 16 de abril. Eso quiere decir que si nosotros, basados en la ecuación que nosotros acabamos de hacer, nosotros obedeciéramos
de no salir, de lavarnos las manos, utilizar desinfectantes, hacer todo lo que se pueda para no propagar el virus del coronavirus o del COVID-19. No solamente te estás salvando tú, te estás cuidando, sino también estás colaborando para que no existan esos 562 muertos. Al contrario, sí va a haber defunciones, pero no va a haber tantas. Simplemente lo máximo que se alcanzarían serían 291 fallecidos. Esto por un lado le está salvando la vida a más de la mitad o a más de 200 personas. Y eso te vuelve un superhéroe. Entonces, si me estás escuchando, vamos a hacer conciencia de esto y ahorita vamos a ver cómo es hacer conciencia, no solamente es obedecer, sino te voy a decir qué pasó. Entonces, esto es una ventaja muy grande porque a través de matemáticas no solamente te dice los números rojos, sino también la esperanza. Si nosotros obedeciéramos, entonces tendríamos 291 muertos en vez de 562. ¿Por qué? Porque la gráfica logarítmica se comporta de la siguiente manera. Déjame ver, aquí la tenemos. Aquí está. Nosotros estamos en esta época, un 6 de abril, y entonces nosotros vamos a hacer un trazado. Como está a 2 puntos, entonces no podemos hacer un parámetro mucho más grande. Si tuviéramos más puntos que dar, o si el programa no lo hubiera permitido, entonces veríamos esto un poquito más suave y veríamos el crecimiento de la función. De tal manera que sí, la función sigue creciendo, pero ya no va a ser tan precipitado como lo que mencionamos hoy en día aquí.